los chiquillos aquí con los palillos, con la lana. Estábamos tejiendo ahí. ¿Cómo Oye, están? de verdad queríamos traer el tejido hoy día. Max, ¿qué tal? José Francisco Lago, bienvenido. ¿Cómo Oye, a ver, José Francisco, ¿qué es lo que más te impresionó de los resultados de la elección? Lo primero, yo creo que los grandes salvados de la jornada fueron los encuestadores, porque al fin Cierto. no fueron tan distintas Es lo que Le achuntaron. al resultado y le achuntaron, y eso obviamente lo ayuda muchísimo, así que tenemos un elemento más confiable para análisis para las próximas elecciones. Lo segundo es el nivel de participación. Si bien no alcanzó los niveles históricos del plebiscito, ronda cerca de un 47%, un muy buen porcentaje, considerando que ayer en la jornada era un poco curioso lo que comentaban ustedes, se iban filas muy largas, pero eso yo creo que responde a lo que se demoraban las personas en votar, no sé si todos tuvieron problemas con los votos de cobre que eran impresionantes, y eso hacía que se pusiera un poco más lento el tema y se vieran filas ahora por la pandemia fuera de los colegios. ¿Y qué te parece lo de Franco Parisi? A mí me parece que, bueno, esto todos dicen, lo dije desde antes, pero esto sí lo dije desde antes. Es que era un fenómeno muy interesante a analizar. Porque lo primero, sin contar ni un voto, ya que fuera un candidato que no pisara territorio nacional, es algo que había que mirar. Porque era un ¿Pero fenómeno... pensaste que iba a ser un tercer lugar? No pensé que iba a sacar un tercer lugar. Si uno le hacía caso a la encuesta, uno podía prever que iba a ser una votación importante. Lo suficientemente importante, porque la encuesta decían 10%, para determinar la segunda vuelta. Y por eso nos llama tanto la atención los distintos coqueteos que hubo anoche en los discursos de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta, porque ese 10% va a determinar la segunda vuelta presidencial. Absolutamente, es el que determina quién va a ganar, y por eso es tan importante que hablemos de él. Y ahí, profe Quitral, usted menea la cabeza diciendo no me imaginé nunca este resultado de Franco Parisi. Y ¿quiénes son? Ayer de las preguntas que más me hacían era ¿quiénes son esos votantes? ¿Quiénes lo componen? Bueno, es una interesante pregunta en términos de saber... 900.000 votos. Sí, y la participación de París el 2013 rondó cerca de los 650.000, por tanto hay un aumento significativo. Subió más de un 3%. Subió más de un 3%, en la elección pasada también le fue muy bien en la zona del norte, por tanto mantiene ese nivel de respaldo. Pero claro, hay que como construir el perfil del votante de Parisi. Yo creo que es un votante que no cree en los partidos tradicionales, por un lado. O sea, está cansado de la izquierda y de la derecha. Y lo otro que diría yo es que está pensando en una sociedad que realmente les dé las oportunidades de crecimiento. Yo creo que podríamos incluso pensar en un votante aspiracional que quiere tener un mejor pasar, y probablemente tomando distancia de estos partidos tradicionales pueden causar esa molestia. Max, ya, pero ahí, ¿sabes qué? Cuando la semana pasada supimos la situación que estaba viviendo Karina Oliva, ¿ya? Todos, o la gran mayoría, dijo, esto va a ser un retroceso importante para Gabriel Boric. Recordemos que estaba parte del conglomerado que Gabriel Boric tenía de respaldo. Sí. En este caso, la situación que vive el candidato Parisi, cuando vemos que tiene temas pendientes con pensiones alimenticias, cuando el tema de la mujer es tan potente, ese votante no se entera que hay mujeres que están buscando que les paguen la pensión alimenticia y que en este caso hay un tema pendiente. Yo no digo que cómo se vaya a decir, pero que el tema está pendiente, está pendiente. ¿Pasa con Lau? No, porque no le cree a su candidato y probablemente... Pero si él todavía en la entrevista ayer dijo, está pendiente y eso es un tema de la justicia. Exacto, porque yo creo que han entrado en esa dinámica discursiva de que todavía se puede resolver, no está del todo claro, pero además... El discurso de Parisi siempre fue que este es un ataque de los grandes grupos económicos y probablemente querían buscar este tipo de antecedentes para mermar su popularidad. Cuestión que se transformó en una defensa corporativa. Recordemos que él levantó partido. Entonces, él tiene representación parlamentaria hoy. Entonces, logró construir un partido político. Ganó 7 diputados. Ganó 7 diputados. Claves. Ya lo salvan porque recuerden que si no casi lo mismo que ganó la DC. Exacto. Que tuvo una debacle tremenda. La concertación, hoy la concertación está por el suelo. Ya, pero a ver, podríamos mencionar esto como un fenómeno un poco... que lo vimos en Estados Unidos en su momento con Donald Trump, que era un tipo ajeno a la política, que de repente sale de un programa de televisión y llega a la Casa Blanca. Es un poco por ahí, es por ahí. Trato de no ir con nada de lo tradicional porque yo ya no le creo nada a nadie. Exacto, ¿Ese es el yo creo, y además me parece que el votante de París es como un voto de castigo a los partidos tradicionales, que no creen en el ejercicio de la política tradicional, están buscando otros mecanismos que interpreten finalmente sus expectativas. Yo creo que va por ahí, porque además el perfil
perfil de Parisi que ha construido, no solo en esta campaña, porque Parisi viene del 2013, hace rato que viene desarrollando un trabajo muy silencioso, que no haya tenido la exposición que normalmente tienen los candidatos, no quiere decir que no exista, y ha quedado más que claro que parece que esa forma de hacer política es la que está generando mayores réditos. Mira, seguimos escuchando declaraciones de Franco Parisi ayer en la entrevista que le hizo Carla Zunino con la Pati Venegas, que no es la última exacta, pero es la última porque dio otra después más tarde, pero es de las últimas que ha dado. Mira. ¿Cómo se puede explicar que un candidato que ha estado en campaña, que tiene además en las encuestas una preferencia importante, no haya pisado el país en toda la campaña, Franco? Habrá muchos partidarios suyos que dicen, bueno, ¿por qué no está aquí? Yo creo que no es el momento de hablar de mí, creo que es el momento de hablar de la gente. Hoy día es la gente la que tiene que hablar. Ya se ha hablado mucho de eso, lo hemos explicado, se lo digo. Yo tenía que trabajar, posteriormente por un asunto familiar y enfermedad no pude viajar a Chile. Ese es el resumen de la situación. Sí, lo que pasa es que esa gente, me imagino, que se pregunta por qué en todo lo que se extendió esta campaña y desde que usted figura en las encuestas, que en estas elecciones es harto tiempo, usted no pudo ni siquiera venir un rato a Chile porque no ha puesto un pie en nuestro país. Entonces, lo del COVID lo entendemos, porque es un tema de salud, pero toda la campaña sin venir. Se lo explico. Porque yo tengo que trabajar. A mí no me mantiene ni el partido, ni tampoco me mantiene el Congreso. La señora Proboste estuvo en campaña desde agosto, siendo financiada por todos los chilenos, y el señor Boric desde enero. Yo, al igual que la mayoría, por no decir la totalidad, de nuestros candidatos, que son más de 381, tenemos que trabajar. Ya, ahí esto es increíble, sin haber pisado. Esto es increíble. Es que es increíble, sin haber pisado territorio nacional. 900.000 votos. Oye, que ojo, va a sacar como 800 millones de pesos más o menos, un poco más. equivalente. Ya, pero espérate. Con la situación de Karina Oliva, yo me imagino que las rendiciones de cuentas van a ser revisadas con mayor acuciosidad. Y que ya tuvo problemas en la elección pasada. Acuérdense que presentó como gasto electoral de marca y qué sé yo. Pero claro, en el suma y resta, o sea, hasta 800 millones y algo así, pero se tiene que rendir en qué se habría gastado eso. O sea, la frialdad de las cifras, eso es. Ahora, hay que ver si finalmente logra tener el respaldo. Pero en términos concretos, eso es. Vamos a ver qué pasa. Oye, si hizo franja electoral, eso es carísimo. O sea, ahí hay que ver la rendición cómo son. Pero a mí me llama la atención que se pueda trabajar de manera telemática en nuestro país, de una región a otra, de una ciudad dentro de una misma ciudad. Y me llama la atención poderosamente que se pueda hacer campaña política de manera telemática, pero no se pueda hacer campaña aquí y trabajar de manera telemática para allá. ¿O no? Sí, bueno, se generan una serie de interrogantes. O sea, cuando en la llaga. Cuando estamos hablando de justificaciones, porque aquí la idea es tratar de convencerte, hacer el guiño, tener el coqueteo, pero tirame una hueá. Oye, aquí pasaron muchas cosas que bastante. Mira, y en pocos meses, Mira, ¿qué pasó en Chile en pocos meses? Hace 5 meses atrás. El resultado de la convención y la configuración de la convención era un Chile mayoritariamente de izquierda. Sí, o sea, ganó casi 80-20, la derecha desapareció, la última elección de gobernadores a la derecha les fue pésimo. Era como que acá una tendencia iba a arrasar. Sí. Y resulta que el resultado dice lo contrario. Ahora, la claro, derecha sale en términos relativos con Kast ganando, con el Senado, la mitad del Senado, con los diputados el 40% y con más del 60% de los cores, y con un Parisi también acaparando harto. Entonces, ¿qué pasó en estos meses post-estallido? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en Chile? En muy pocos meses. Tengo una teoría. Bueno, lo primero es que, un paréntesis respecto a lo de Parisi, es que en las elecciones pareciera que es más relevante el rol del votante que el rol del candidato. Y por eso cuando el candidato, a pesar de que esté cuestionado, y eso puede pasar mucho tiempo, por ejemplo lo que pasó con Franco Parisi, que la denuncia fue conocida al principio de la campaña y en 2 meses y no le afectó. Es una eternidad en política. Creció. Y creció. Al final al electorado lo que le importa es su situación particular que lo lleva a votar por alguien como Franco Parisi. Es decir, el discurso anti-élite, que a mí me parece que es el de Franco Parisi, fue mucho más importante que los problemas particulares que él tuviera en su candidatura. Ahora, respecto a qué pasó en Chile, hay varios fenómenos que analizar y yo creo que nos falta información, como por ejemplo en dilucidar quiénes son aquellos que participaron en esta elección. Porque una de las cosas que se destacó en el plebiscito es la participación histórica, de los jóvenes, que es histórica, pero más o menos, porque es solo un 50,9% de participación. Es decir, no es que sea absolutamente distinto. Uno es lo de los jóvenes, que
más de 1 millón de jóvenes menores de 35 años se incorporaron a un proceso electoral que antes no lo venían haciendo. Y por otro lado, también lo que pasó con los mayores, porque 250.000 personas mayores de 55 años dejaron de participar en ese plebiscito en vez de y que venían haciéndolo durante los últimos años. Ahora, entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿cambió la opinión de los chilenos en ese tiempo o cambiaron los chilenos que opinaron? Porque hay que dilucidar bien la participación ahí de si fueron o no los jóvenes a votar, si estas personas mayores que quizás por la pandemia se quedaron en sus casas, hoy volvieron a votar ya que hay un proceso de vacunación que está avanzando. Todo eso, lamentablemente, esos datos se demoran mucho en salir a la luz, pero a mí me parece que ya se venía viendo, a propósito de la participación en las primarias y a propósito de los resultados, que esto algo se iba a dar vuelta, a pesar de que lo de ayer fue inesperado. Pero da la impresión de que todo muestra por los resultados que, en definitiva, parece que los chilenos no quieren un cambio radical, sino que quieren volver a un cambio más consensuado. Más moderado. Y eso tal vez se pudo olfatear en el tono de los discursos de anoche. ¿Cómo fue el mensaje, por ejemplo, de José Antonio Kast? Vamos a revisar pasajes para que vamos analizando esto. Mire. Agradecerle a cada chilena, a cada chileno que hoy día confió en nosotros y decirles que no los vamos a defraudar, que vamos a seguir caminando, que tenemos vocación de mayoría, que queremos convocar a más chilenas y chilenos, que quizás hoy día no lo vieron con fuerza, pero esperamos en este mes mostrarle por qué es importante que este proyecto político siga creciendo. Chile merece paz, Chile merece libertad. Y eso es lo que nosotros le vamos a dar. Y aquí vemos un discurso de José Antonio Kast donde apela nuevamente a que es un poco el discurso que tenía muy tranquilo, no salió de ganador como podría haberlo hecho, sino que bastante moderado y apelando a algo que él lo ha hecho durante toda la elección, que es la paz. Sí. No, y además que ya está pensando en el centro político. O sea, hace varias semanas, ya los dos candidatos como que estaban entrando en un lenguaje de moderación. Ahora, yéndome directamente al discurso, la verdad, chiquillos, que el discurso para mí de Gabriel Boric fue un discurso que fue muy con poca mística, con una puesta en escena que... ¿Por qué? Porque yo pienso... ¿Lo escuchamos primero? Escuchémoslo. Ya. Venimos hoy día a ser los voceros de la esperanza, del diálogo, de la unidad y nuestra cruzada, por la cual nos vamos a desplegar en todo Chile, en todos sus rincones, es la cruzada de que la esperanza le gana al miedo. Aquí es la esperanza le gana al miedo y Kast es paz. Sí, yo... comparando los dos discursos, naturalmente que hay un discurso más político en el de José Antonio Kast que en el de Gabriel Boric. Creo que no hay autocrítica en relación a cómo se llevó la campaña. Lo tercero es que creo yo que todavía Gabriel le está hablando al mundo universitario y no al electorado que está pensando justamente en analizar más en profundidad su programa. Le habló al mismo electorado. Le está hablando al mismo electorado. Y lo otro que yo creo que este discurso tal vez no estaba tan bien preparado porque quizás su comando, no era el que tenía preparado. Quizás su comando tenía un discurso con Boric en primer lugar y no en segundo lugar, porque no es lo mismo. Entonces yo creo que ahí hubo una situación incómoda y la verdad que el discurso fue bien apagado. Max, ¿y por qué creerías tú que que el comando hubiese estado tan convencido que ganaban en primera vuelta y que hubiesen tenido el discurso preparado solo para el plan A? Porque generalmente está el plan A, plan B, y a veces incluso algunos toman el C, pero aquí está, según tu punto de vista, solo para el A. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay un problema de diseño de política de comando de Gabriel Boric. Recordemos que él no aumentó en estos 4 meses, no aumentó su votación. Hay un problema de diseño y por tanto le está hablando un electorado eso es bien absolutamente... Sí, es que de analizar que Gabriel no aumentara de lo que sacó, o sea, sacó exactamente lo que sacó en la primaria. Con Jadwe. Incluso bajó eso algo es marginal. Muy raro. Porque le están hablando a un electorado distinto. Yo creo que ellos están pensando más bien en Ñuñoa que en los sectores populares. Y entonces eso tiene que cambiar porque si no, finalmente, de hecho, el tema del discurso, no es lo mismo hablarle a los chilenos y a las chilenas que hablarle a los compañeros y las compañeras. Esos gestos en política no pasen inadvertidos. Bueno, y lo que vaya a hacer ahora, por ejemplo,